Vayas conmigo a nuestro texto central en esta noche, que se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 11. Así que si usted trajo papel, lapicero, puede tomar apuntes porque vamos a aprender mucho en esta noche. Amén. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 11. ¿Cuántos están en victoria? Aleluya. Bien, el apóstol Nerio Castro ha venido tocando algunos temas que tienen que ver con la escatología bíblica. Y pues cuando usted lee el Evangelio de Mateo capítulo 24, hay algunas señales que describen los acontecimientos finales, los tiempos antes del fin o de la venida de Jesucristo. Y dentro de esos eventos se encuentra lo que vamos a hablar en esta noche. La Biblia habla de que habrán temblores de tierra, habrán terremotos. Esta tarde me asombré mucho con un video que me enviaron a WhatsApp. Las personas estaban en una discoteca y ¡fum!, se abrió la tierra y se los tragó. Y uno cree que esas cosas no pasan. ¿Amén? Entonces eso me puso los pelos del alma de punta, hermanos, porque Dios está estableciendo esos juicios. Y además de eso nos habla de que Cristo viene pronto. Cristo está a la puerta. Amén. Bien, el Evangelio de Mateo capítulo 24 nos habla de todos estos aspectos: temblores de tierra, pestilencias, enfermedades, pero también nos habla de falsos profetas, ¿amén?, de falsos cristos. Y es en ese punto donde nos vamos a centrar en esta noche, acerca de los falsos cristos, de los falsos profetas, y nos vamos a centrar en el concepto de lo que es una secta. Amén. Todos vinieron dispuestos a aprender en esta noche. Así que lea conmigo, vaya siguiéndome allí en la primera carta de los Corintios capítulo 3, verso 11, que dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Vamos a repetirlo a la cuenta de 3. Porque no. Están pilosos, eso es bueno. Ok, 1, 2 y 3. ¿El cual es quién? Jesucristo. Qué bendito. ¿Puedes darle un aplauso al Señor por eso? Bien. Déjame organizar esto. El apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de los Corintios porque hay una serie de anomalías que están sucediendo dentro de la iglesia de los Corintios. Pablo está en Roma y a Pablo le van a llevar quejas acerca de la situación, de lo que está sucediendo en esta iglesia. Y dentro de los aspectos negativos que están sucediendo se encuentra de que habían fornicaciones. La iglesia de los Corintios, que estaba ubicada en un lugar estratégico griego, por estar ubicada en ese punto tenía mucha afluencia del pensamiento griego y por lo tanto tenía muchas vertientes filosóficas, y de lo que vamos a hablar en esta noche. Y esto hacía de que el libertinaje de los griegos hacía que tuvieran un evangelio que estuviera enfocado hacia el libertinaje. Por eso Pablo reclama y les escribe en la primera carta exhortándoles acerca de la fornicación, porque habían personas que estaban fornicando dentro de la iglesia y estaban felices y campantes y pensaban que era algo normal que tenía que ver con la doctrina que ellos estaban siguiendo.
Eso entre muchos aspectos, como la cena que se estaba tomando indignamente también dentro de la iglesia de los Corintios, que muchas personas llegaban simplemente para llenar sus vientres de alimento. Recuerde que la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, practicaban la cena todos los días. No es como nosotros que lo hacemos una vez al mes, el primer domingo de cada mes. Ellos lo hacían todos los días. Así que las personas que quizás no habían comido aprovechaban el momento para ir a comer. Y Pablo advierte acerca de esto y escribe para corregir aquello, porque se estaba tomando indignamente. Además, se estaba pecando porque muchos se estaban avergonzando a algunos hermanos. Se estaba utilizando mal los dones espirituales. Por eso Pablo escribe acerca de los dones en esta carta. Habla acerca del hablar en lenguas. Corrige un defecto que tenía la iglesia de ese momento, de estar hablando en lenguas todos en el templo, pero no había un intérprete. Pero además de eso, Pablo advierte en lo que acabamos de leer en este momento. En el verso 11 nos dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cuando Cristo iba subiendo a los cielos, estaban congregados allí en aquel monte, y Jesús les dijo: no los dejaré solo, les enviaré al Paracleto, al Espíritu Santo, al Consolador. Él les enseñará todas las cosas, y Hijo dice algo, y les recordará todo lo que habéis oído de mí. O sea que los discípulos siempre fueron unos portavoz del mensaje de Jesucristo. Ahora el apóstol Pablo dice: lo que se habló, lo que se estableció, lo que Cristo estableció, nadie puede venir y establecer un fundamento distinto al que Cristo estableció. A su nombre. Y estoy diciendo esto porque dentro de esa iglesia primitiva se comenzaron a gestar una serie de doctrinas erróneas. Dentro de esa iglesia que estaba iniciando, que se estaba gestando, comenzaron a emerger un sinnúmero de sectas que comenzaron a cambiar el rumbo del evangelio. Por eso el apóstol Pablo dice, y en la segunda carta a los Corintios, vuelve y les advierte y les dice: ¿por qué predicáis otro evangelio? Cuando les dice: ¿por qué estáis predicando otro evangelio? Era porque estaban diluyendo la sana doctrina. A su nombre. Ahora bien, cuando hablamos de secta, yo quiero que entienda algo. Y los que están anotando, tomen apuntes. Una secta entra en la ciencia llamada heresiología, que significa tratado sobre las herejías. Que significa herejía, y ciología, que significa tratado o estudio. Y quiero decirle que dentro de la iglesia estaban surgiendo una serie de doctrinas, como lo relata el libro de la segunda carta de Pedro, cuando habla acerca de ciencia. Pero yo quiero que usted entienda que cuando la Biblia habla de ciencia en esa parte, se está refiriendo a un término griego que significa gnosis. Gnosis. En griego, gnosis, pero significa ciencia. O sea que esta secta estaba creciendo dentro de la misma población del pueblo cristiano. ¿Y por qué estaban creciendo? Porque tenían ciertas afinidades doctrinales. Ellos creían en Jesús. Ellos también proclamaban a Jesús. Tenían cierta afinidad con el concepto de hacer sacrificios, de guardarse, de consagrarse. Pero había discrepancia en cuanto al concepto de que ellos decían que Cristo había venido a la tierra, pero no había pisado la tierra. A su nombre.
O sea que ya en la iglesia primitiva comenzamos a ver algunos rasgos de sectas erróneas. Voy a hablarle de algunas sectas allí. Creo que usted, hoy no se trata de que usted se despeluque, sino que aprenda. Amén. Quiero que note esto. Dice, la primera herejía que la iglesia primitiva enfrentó fue el gnosticismo. En la primera carta de Timoteo, capítulo 6, versos 20 y 21, si usted lo encuentra primero que yo, por favor, léalo, porque me es difícil con una sola mano aquí. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versos 20 y 21. Dice, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. primera carta de Timoteo 6, 20 y 21. Sí. Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada De la falsamente llamada ¿qué? Ciencia, que en griego significa gnosis. ¿Ok? Ya Pablo le está hablando a Timoteo acerca de una secta que estaba gestando dentro de la iglesia. Le está diciendo que tenga cuidado y de los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. Hay que tener en cuenta esto, que a veces pensamos que las falsas doctrinas se dan de personas que crecieron en un hogar donde había alcohol, donde había droga, y esa persona creció y nació con una falsa doctrina. Y cuando yo leo la historia de la iglesia, la mayoría de esas falsas doctrinas nacieron dentro, en el corazón de la iglesia cristiana. A su nombre. ¿De dónde se habían desviado estos? De los propios cristianos, de los propios conversos. Pablo le está diciendo a Timoteo que tenga cuidado de ellos, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Se desviaron, tergiversaron la palabra, cambiaron el contexto de la doctrina y se comenzaron a desviar, porque estas sectas se comenzaron a meter con sutileza. Y usted debe entender algo, que una secta, el 90% de lo que dice es verdad, pero el 10% es mentira. Una falsa doctrina siempre dice usted que Dios es real, que Cristo vino y salvó al mundo. Pero cuando usted va entrando en esa doctrina, le comienzan a decir de que hay un hombre también llamado tal, que usted debe creer en él, que usted debe bautizarse por los familiares que murieron. Y ahorita vamos a aprender quiénes son las doctrinas, y que hay aquí en Santa Marta que profesan eso, que usted se debe bautizar por los parientes que ya murieron. Eso es satanismo. A su nombre. Dicen, cuando te hablan de primer plano, te hablan de un paraíso, te hablan de una vida eterna, pero luego te comienzan a decir que tú eres un Dios y tienes derechos al igual que Dios. A su nombre. Por eso Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Porque los que profesan una falsa doctrina, sucede como el trigo y la cizaña. El trigo crece y es el único que se dobla por el peso del trigo, pero la cizaña nunca se dobla porque sus espigas están vacías. A su nombre. Y la espiga de la cizaña tiene una sustancia que hoy olvido el nombre, la cual es venenosa. O sea que por dentro, en vez de tener trigo, alimento, lo que tiene es veneno.
Y por eso la cizaña, cuando se está gestando dentro de la iglesia para dividir la iglesia, a través de una falsa doctrina, a través de un mal pensamiento que no está establecido en la palabra, envenena a la iglesia, daña a la iglesia y crea división. A su nombre. Todos dicen gloria a Dios. Entonces, 1 Timoteo capítulo 6, verso 20, 21, comenzamos a ver ya esta palabra ciencia, que en griego es gnosis. O sea, que ellos estaban creciendo ahí, estaban enredados con la iglesia, sutilmente. Tenían afinidad porque a ellos les gustaba el conocimiento, les gustaba la filosofía. Y a ellos se refiere el apóstol Pablo cuando le dice, evitando las profanas pláticas. Porque les gustaba filosofar, les gustaba hablar de ciencia, de conocimiento. Pero como dice la Biblia, hay muchos caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Bien, hablando de esa doctrina de los gnósticos, de la gnosis en griego, en el libro de Juan capítulo 4, el apóstol Juan también habla en contra de esa doctrina. Evangelio de primera carta de Juan capítulo 4, vaya conmigo allá por favor. Les dije que vamos a ir con calma para ir viendo las citas bíblicas, si no terminamos todo el tema hoy, no hay problema. Claro, estaban encubiertos, estaban dentro de la iglesia, ¿ya? Pero además de ellas habían otras también, que las vamos a ver más ahorita, dentro de la misma iglesia. Estaban naciendo, o sea que la secta no es algo nuevo, es algo que nació dentro de la misma iglesia. Amén. Se fue gestando. Primera carta de Juan capítulo 4. Como ellos pensaban que Cristo había venido en espíritu, Juan les escribe a esa iglesia y les dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Hablando de ellos. Y todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne que Jesucristo ha venido, que confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Mire lo que dice aquí en el verso 2. Y en esto conoced el espíritu, todo espíritu que confiesa que Cristo ha venido en carne es de Dios. Porque eso era lo que estaban profesando los apóstoles. Los apóstoles estaban diciendo, Cristo vino en carne, pagó el precio por la humanidad en la cruz del Calvario, al tercer día resucitó y está sentado a la diestra del Padre, y todo aquel que recibe a Jesús en su corazón es salvo a través de la fe. Pero se estaba diciendo que no, que Cristo había venido en espíritu. ¿Ok? Ahora bien, mis amados hermanos, hay un hombre llamado en la Biblia, que nos lo relata el libro de Hechos, llamado Simón. Simón el mago. Simón era el mago que Lucas habla en el libro de Hechos. Dice, enseñaban el libertinaje. Se dice que de aquí se originó el concepto de gnosis. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? O sea que estas sectas se fueron metiendo lentamente dentro de la iglesia y muchos comenzaron a apostatar de la fe gracias a que se desviaron del concepto de la palabra. Amén. Ahora, ¿por qué suceden estas cosas? Porque muchas veces no nos estamos centrando en la doctrina bíblica. Amén. Estamos simplemente siguiendo algo que estamos oyendo. Nos estamos convirtiendo simplemente, oidores olvidadizos, pero nos estamos convirtiendo en una educación verbal
que repetimos todo lo que escuchamos solamente. Y no estamos haciendo como hicieron los cristianos de Berea. ¿Qué hicieron los cristianos de Berea? Escucharon a Pablo, pero fueron y verificaron en las Sagradas Escrituras. Y estoy hablando de Pablo, que lo que Pablo estaba diciendo era veraz. Amén. Estaba establecido en las Escrituras. ¿Ok? Entonces, mis amados hermanos, por eso sucede que muchas veces nos desviamos de ese concepto. Bien, rápidamente. Otra secta que había dentro eran los nicolaitas. Hechos capítulo 6, verso 5. Los estudiosos de la palabra, los exégetas, dicen que esta secta pudo haber nacido de un tal Nicolás, prosélito de la iglesia de Antioquía. Vaya conmigo al libro de Hechos capítulo 6, verso 5. Hechos 6, 5. ¿Por qué? Porque de este hombre no se vuelve a nombrar nunca más en la palabra, hasta que lo encontramos como el nombre de una secta que son los nicolaitas en el libro de Apocalipsis. Hechos capítulo 6, verso 5 dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, ahí están unos nombres bien chéveres para Prócoro, Nicanor, a Timón, a Parmenás, a Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Ok? Y en ningún relato luego volvemos a ver a estos señores. Pero encontramos una secta que se llama los nicolaitas en el libro de Apocalipsis. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Apocalipsis 2:6. Vaya conmigo al libro de Apocalipsis capítulo 2, verso 6. Dice: pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Amén. Otra secta que vemos dentro de la iglesia de los primeros padres que se estaba desarrollando. Amén. Estaban naciendo dentro de la misma iglesia cristiana, estaban desviando a muchos, y a mí me llama la atención que el apóstol Pablo en su última carta emite una frase y dice que muchos lo habían dejado solo en Asia. O sea que Pablo comienza con mucho fervor el evangelio, pero ahora está triste porque ya cuando está en el descenso de su carrera se encuentra triste porque muchos se habían desviado. Muchos estaban predicando otra cosa diferente y él se encuentra triste por esto. Amén. Luego vemos retomando esta historia al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis y escribiéndole a esas iglesias que se habían desanimado en Asia. Amén. A las 7 iglesias en Asia. A todos dicen gloria al Señor. Entonces esta era, simplemente vamos a pasar por encima de estas sectas, porque a las que quiero llegar en esta noche son otras. Amén. Apocalipsis capítulo 2 habla de los nicolaitas, y Apocalipsis capítulo 2 verso 20 también habla acerca de esta secta. ¿Dónde? Sí. Bueno, no vamos a afirmar eso. Amén. Es lo que los estudiosos dicen que pudo haber provenido acerca de ese tal Nicolás de Antioquía. ¿Ok? No vamos a acertar eso. Gloria al Señor. Amén, a su nombre. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Mira cómo está la iglesia. ¿No crean que es un problema de ahora? Es un problema que se estaba desarrollando dentro de la iglesia de los primeros tiempos, en Asia. Amén. Había pecado dentro de la iglesia. Y el problema era que eran permisivos con esos pecados. Porque Dios tiene que hablar a esa iglesia para exhortarlos. O sea que estaban siendo permisivos con esta mujer Jezabel.
Amén. Y si estaban siendo permitidos, ¿qué estaban permisivos? ¿Qué estaban haciendo? Estaban practicando el pecado dentro de la iglesia. Amén. O sea que cuando nosotros permitimos que una doctrina se geste dentro de la iglesia, que está cruzada, que está errónea, ahí puede partir una doctrina de demonio. Amén. A su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso hay que leer la Biblia, hermano. La Biblia no solamente es para escucharla. Aleluya. Porque la Biblia me enseña, ella misma me enseña que yo debo probar los espíritus. Amén. Debo pesarlos. Y la única forma de yo pesarlo es conociendo la palabra. Porque si yo no conozco la palabra, ¿cómo voy a pesar los espíritus? Amén. Porque si lo que yo estoy diciendo tiene coherencia con lo que tú conoces de la doctrina de las Sagradas Escrituras, tú lo llevas a la balanza y dices, sí, la Escritura dice esto. Amén. Pero si tú no sabes de Biblia, si tú no conoces la Biblia, yo puedo decir 1000 cosas, pero la balanza se va para todos lados. Tú no sabes ni qué escoger, porque no hay un contrapeso que diga, vamos a nivelar esto, ¿ok? A su nombre. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bien, los nicolaitas era una de las otras sectas que se estaban gestando dentro de la iglesia. Los de Cerinto, diga conmigo, Cerinto, fue un maestro gnóstico primitivo cuya doctrina floreció alrededor del año 100 después de Cristo. Enseñó que el mundo no fue hecho por el primer Dios, sino por una potestad muy separada y distante del primero. A su nombre. Los canaítas, otra secta gnóstica que enseñaba, cuando hablo de ese término gnóstico es ciencia, ¿ok? Para que usted sepa, conocimiento, que enseñaba que Caín, Judas y otras personas impías fueron en verdad buscadores espirituales y resistieron al Creador. O sea, esta secta decía, los canaítas, decían que Caín, Abel, Nimrod, esos hombres en realidad lo que hicieron fue oponerse a las verdades de Dios. O sea que como que fueron los únicos que tuvieron el valor de hacer algo en contra del Creador. Y ellos profesaban eso. A su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y mucha gente le siguieron. Mucha gente creyeron en eso también. Dijeron, wow, ¿verdad? Nosotros no tenemos por qué estar obedeciendo todo lo que Dios dijo. Nosotros tenemos libertad para escoger. O sea que estos hombres también tuvieron la osadía de escoger y decir, no, ¿por qué obedecer a lo que Dios dice? Así que ellos adoraron o exoneraron lo que hizo Caín, lo que hizo Nimrod, lo que hicieron todos estos hombres que caminaron, lo que hizo Judas, lo que hicieron en contra de Dios. Amén. O exaltaron esta clase de conducta. A su nombre, ¿cuántos dicen gloria al Señor? Bien, anote simplemente los basílides gnósticos de los más antiguos maestros, los carpocrates. Estos decían que el mundo fue hecho por ángeles inferiores al Padre. Los saturninos, que Cristo dejó ver solo en apariencia el Dios de los judíos. O sea que Cristo era un ángel, decían esto los saturninos. Los valentinos, fue uno de los principales maestros gnósticos, decía que para ser espirituales se debía llegar al conocimiento pleno. Amén. Y ese concepto que decían los valentinos es en lo que se aferran los gnósticos hoy en día. Llegar al conocimiento pleno de las cosas. Amén. Y que para llegar a ese conocimiento pleno hay que tener una vida de sacrificios, hay que ellos también ayunan, se cohíben de estar con la esposa durante mucho tiempo para guardar energía, amén, porque ellos piensan que eso es una forma de llegar al conocimiento pleno de las cosas, amén. Y miren cómo estas sectas fueron erosionando dentro de la iglesia. Y hoy se han creado en sectas más sólidas, y aunque usted no lo crea, están dentro de la iglesia. Dentro de la misma iglesia hay gnósticos también. A su nombre. Hay gnósticos dentro de la iglesia. Amén.
Aunque hay que entender que cuando una secta no está fundamentada verdaderamente en la palabra, va cambiando a través de la historia. Hoy ya ellos no tienen esa secta en el concepto como nació en la iglesia primitiva, sino que van en la búsqueda de poderes. Amén. Un gnóstico, ¿a qué viene a la iglesia? A probar poderes. Amén. Al tratar de cogerle la mente al predicador, a dañar la alabanza, para ver qué tanto poder tiene. Amén. A su nombre. Y están dentro de la iglesia y hablan de la palabra, hablan de Jesús, tienen cierta afinidad con el evangelio. A su nombre. Están dentro de la iglesia, pero no pertenecen al cuerpo de Cristo. A su nombre. Gloria al Señor. Aleluya. Luego viene Marción, dijo que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Padre Jesús. Aceptó solo el Evangelio de Lucas, las epístolas paulinas, y las adaptó a su doctrina, violando un principio que dice el libro de Apocalipsis capítulo 22. El que le quitare este libro, será quitado, su nombre será quitado del libro de la vida. Y el que le añadiere, sobre él vendrán ¿qué? Las plagas que están escritas en esta escritura, en esta palabra. Una secta deja ver su error cuando comienza a cambiar la palabra. Cuando usted vea que una iglesia, una doctrina, que hicieron una nueva traducción de las escrituras, como hicieron los testigos de Jehová, cambiaron las escrituras, ellos tienen su propia editorial y cambian la Biblia como les parece. Cuando nace un nuevo líder, si ese líder le place quitar una parte de la Biblia, va a esa editorial que les pertenece a ellos y cambian esa parte de la Biblia. A su nombre. Todos dicen gloria al Señor. Hay que entender algo acerca de las sectas. Las sectas son contrarias a la sana doctrina. Manejan un mensaje engañoso. Son contrarias a la sana doctrina. Vamos al libro de la carta de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 3. Carta de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 3 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos que apostatarán de la fe, escuchando espíritus que engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora, hermano, usted estará diciendo: y por el hermano Alberto, ¿por qué trae esto aquí? Nosotros sabemos esto, pero aunque usted no lo crea, hay cristianos que están siendo engañados por sectas hoy en día. Porque una secta no te va a mostrar lo feo de esa secta, te va a mostrar lo bonito, lo atractivo, y muchas personas caen en la fauce de esa falsa doctrina. Cuando yo comencé el evangelio, yo estaba en el primer amor, hermano. Primer amor, metido tremendo, estaba prendido tremendamente. Y casi no que me confunde una secta. Llegaron a mi casa, parece que el diablo sabe cuando hay alguien que está prendido. Tocaron, me sentaron, tenía yo 15 años y casi me confunden. Y más enamorado de Dios no podía estar. Y me tocó ir así confundido, ir donde una líder de la iglesia que me sacara de duda acerca de la Trinidad. Usted sabe de qué estoy hablando, ¿verdad? Porque salí enredado y estaba enamorado de Dios. A su nombre. Entonces, el apóstol Pedro nos dice algo en la primera carta, capítulo 3, verso 15.
nos enseña algo el apóstol Pedro, que si nosotros vamos a hacer defensa o hacer apologética, que es hacer defensa, los apologistas nacieron después de la muerte de los apóstoles. Escuche bien, hermano, cuando los apóstoles mueren, necesitan que se defienda la sana doctrina. Y como ya no estaba Pedro, ni estaba Juan, ni estaba Pablo, comenzaron a nacer apologistas. Ok, que eran defensores de la doctrina. Y Pedro nos dice algo en el capítulo 3, verso 15, en la primera carta de Pedro, dice: si no santifica a Dios el Señor en vuestros corazones, y dice, y está siempre que, ¿cómo debemos estar siempre? Ay, que nos cojan ahí asando mazorca. Estar siempre preparado, y para estar siempre preparado hay que estar estudiando la palabra constantemente. Para presentar ¿qué? Defensa. Esa palabra está escrita en griego y significa apologética, que significa hacer defensa a su nombre. Pero ¿cómo vamos a presentar defensa de algo que no conocemos, Pedro? ¿Cómo vamos a hacer defensa de algo que ignoramos? Por eso él dice estar siempre preparados para hacer defensa. Y esto me llama la atención, porque dice, con mansedumbre, da las características de cómo debemos hacer defensa, porque no vamos a hacer defensa de cualquier manera. Con mansedumbre, ¿y qué más? Reverencia, o sea, respeto. Porque usted se encuentra gente allá afuera que van a defender la doctrina, hermano, y eso te quieren pegar. Yo recuerdo que una vez iba saliendo de Jumbo, cuando esos hombres se podían subir en moto, y yo me subí en la moto, y lléveme, y iba a buscar a las niñas al colegio. Y cuando yo iba en mi moto y veo que el hombre me dice, ¿tú eres cristiano? Y sí, señor. Yo quise preguntarle, ¿y usted cómo lo sabe? Pero cuando yo quise preguntarle, Pedro, él me dijo, usted es el de los dioses de 3 cabezas. Y yo, ¿cómo así? O sea, yo me quedé callado. Y al ratico me dijo, usted está más perdido. ¿Será que eso es una forma de hacer defensa de la doctrina? Y digo esto porque hay gente cristiana que usted los encuentra en una esquina peleando Biblia. Y Pedro nos da un consejo y nos dice, con mansedumbre y reverencia, con respeto. Tú debes ir en contra de esa falsa doctrina, pero respetar la integridad de la persona con la que estás hablando. Porque la Biblia dice que Dios ama al pecador, aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿A su nombre? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, es necesario conocer qué piensan otras sectas para poder hacer defensa, o sea, para poder hacer apologética de la doctrina del Evangelio. Amén. Por eso hoy vamos a hablar de algunas doctrinas, no con el ánimo de ofender, sino con el ánimo de conocer qué piensan ellos acerca de la palabra, acerca de Dios, cuál es la cosmovisión que ellos tienen del Evangelio. Amén. Pues una vez yo venía de Cartagena a una campaña, y cuando me subí al bus, a mí como que me persigue eso. Y me siento en la silla, me había acostado ya la última noche hablando con Edward, un amigo que tenía hace tiempo que no veía, y nos quedamos hablando hasta las 3 de la mañana. A las 7 de la mañana salí, cogí el bus, me senté en la silla, la recliné y me acosté, y voy a dormir todo el camino, hasta un punto que le llaman Carreto, yo no sé los que han viajado por ahí, en Cartagena. Y cuando me voy a reclinar para acostarme,
Una ancianita que está sentada al lado me tocó la pierna. Y dijo, ¿tú eres cristiano? Ay. Sí, soy cristiano. Recliné otra vez y me acosté. Volvió y me tocó la pierna. Pero tú eres el de los dioses de tres cabezas. Ay, Dios mío, ¿pero qué? ¿Tú qué? Dios de tres cabezas. Y yo le dije, ay, Dios mío, Señor, yo no voy a pelear en el camino. Yo quiero dormir. Pero entendí algo, hermano. Las falsas doctrinas no tienen una teología sistemática. Diga conmigo, teología sistemática. O sea, en lo que ellos creen no hay un orden cronológico. No hay un orden sistemático. O sea, ellos no te pueden seguir su doctrina desde Génesis hasta Apocalipsis sin que tú veas los errores. ¿Me estás entendiendo? O sea, la doctrina de ellos se encuentra un pedacito aquí, sacan otro pedacito de acá, sacan otro pedacito de acá. Sistemáticamente, si tú los correteas, como decimos aquí en la costa, sistemáticamente, teológicamente, la teología sistemática es la que lleva un orden cronológico de la historia bíblica. Si tú lo sigues desde ese punto de vista, habrá muchos lagos sin puente, donde se quedarán y no podrán saltar, porque yo dije, Señor, yo quiero dormir. Pero yo sé que ellos siempre manejan las mismas citas bíblicas. Te sacan la cita bíblica que dijo Pedro, bautizándolos en el nombre de Jesús. La misma cita bíblica. Y yo dije, vamos a llevar a esta señora al Antiguo Testamento. Y vamos a hablar del tabernáculo. Y comenzamos en el tabernáculo a hablar de la Trinidad. Y cuando íbamos llegando a Carreto, ¿sabe qué me dijo esta señora? Ella me dijo que tenía 30 años de ser de esa doctrina. Y yo le dije, yo nací, desde niño estoy aquí también. O sea, yo dije dentro de mí, ni yo la voy a sacar a ella, ni ella me va a sacar a mí. ¿Sabe qué dijo esta señora cuando íbamos llegando? Ella era de una doctrina. Y cuando íbamos llegando a Carreto me dijo, ¿sabe qué? Vamos a hablar de nosotros, vamos a hablar de los testigos de Jehová. ¿Tú qué piensas de ellos? ¿Aló? Dígale que está a tu lado. Hay que leer la Biblia. ¿Por qué? Porque Pedro nos lo está diciendo. Debemos estar preparados. Y Dios nos va a dar la sabiduría en el momento preciso. Y va a llenar nuestra boca en el momento preciso para hablar lo que tenemos que hablar. Amén. Pero yo, como siempre he dicho, Dios llena tu boca cuando encuentra algo. ¿Aló? La Biblia dice que lo que contamina al hombre no es lo que sale, lo que viene de afuera, y no lo que sale de adentro. Amén. O sea que si tu vientre está lleno, nosotros somos, en la Biblia nos compara como la que. Eso lo entendí. Cuando yo entendí eso, yo dije, bueno, la Biblia nos compara como ovejas. ¿Y las ovejas qué son? Rumiantes. Y usted sabe que los rumiantes regresan la comida. Y la Biblia dice, abre tu boca que yo la llenaré. Pero si tu vientre está vacío, ¿de qué la va a llenar? Pero cuando tú te mantienes comiendo la palabra, tú siempre vas a estar rumiando. Tu boca siempre va a estar llena del alimento de la palabra de Dios. Amén. Y vas a tener en el momento preciso qué decir. Aleluya. Ok. Entonces entendemos allí, son contrarias a la sana doctrina. Timoteo capítulo 4, verso 1 al 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente
herejías destructoras, y aún engañarán y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción que repentina. Y el verso 19, ¿qué dice? ¿Cómo dice el verso 19? Los que lo hallaron. Dice, les prometen libertad, pero como alguien que está atado por cadena, una falsa doctrina, puede ofrecer libertad. Amén, si está atado a su nombre. El único que ofrece libertad para nuestras vidas es Jesucristo. Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará verdaderamente libres. El único que nos puede hacer libres a nosotros del pecado, de cadenas, se llama Jesucristo de Nazaret. Amén, a su nombre. Bien, manejan un mensaje engañoso. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Vaya conmigo al libro, a la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos 1 y 3. Eso fue el que leímos, ¿verdad? Bueno, otro punto. Esclavitud espiritual. Algo que usted debe entender para distinguir una secta. Primero es que tienen un liderazgo fuerte. Algo que tiene una secta que es errónea, tiene un liderazgo fuerte y el líder es adorado por esas personas. Amén. Le dan más importancia al líder que a Jesucristo. Cuando usted vea esto, sepa y entienda que hay una falsa doctrina ahí. A su nombre. Creen en un nuevo mundo futuro. O sea, se muestran como la solución al mundo. Totalmente. La doctrina como la solución para el mundo actual. No enseñan que en este camino vamos a vivir problemas, vamos a vivir dificultades. Por eso muchas veces estamos transversando el mensaje de Cristo. Dentro de la misma iglesia se ha transversado el mensaje, se ha ofrecido un evangelio próspero, un evangelio de bendiciones, un evangelio de oro, de plata, de riqueza. Pero no te enseñan que hay que llevar una cruz. No te enseña que vamos a vivir problemas, dificultades. No te enseña que vamos a tener pérdidas también. Se muestran como algo fantástico. A su nombre. Y créame, dentro de la misma iglesia cristiana hay ciertas, el término es denominaciones que se han perfilado en ese concepto, enseñando un evangelio light, un evangelio hermoso, y están transversando la doctrina de Cristo. Y miren, están dentro de la misma iglesia. A su nombre. Usa un vocabulario semejante en cuanto a términos religiosos. No todo el que te hable de Dios es porque es cristiano. No todo el que te hable bonito es porque es creyente. Cuando yo estudiaba en Barranquilla, llegó una secta, encorbatados todos son misioneros ahí, y comienzan a hablarte de Dios. Comienzan a hablarte de Cristo como el Salvador. Yo me sentaba a escucharlo porque llegaban a visitar al esposo de mi prima y ya me dijo, cuando estén ellos ahí, siéntate ahí para que escuche, porque es que yo no quiero que ellos lo visiten. Y comenzaron bien a hablar de Dios. Porque el hecho de que hablen de Dios no significa que están en el camino correcto. Comenzaron a hablar de Jesús.
En la tercera visita comenzaron a darle crédito al fundador de su secta. En la tercera visita comenzaron a decirle que Cristo salvaba, pero su seguidor o su líder era el que daba el reconocimiento si esa persona era salva o no. Yo dije, esto está raro aquí. A su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Exhiben poder espiritual. Pueden hacer milagros. Hay sectas donde se mueven los milagros también. Pero el hecho de que hayan milagros en un lugar, en un recinto donde hay una secta errónea, no significa de que eso es de Dios. Porque el día de la venida de Cristo dice que muchos dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre resucitamos muertos, oramos por los enfermos y fueron sanos. Y Jesús dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. A su nombre. Eso no significa de que son de Dios. Por eso usted va a ver sectas donde dicen: no, allá hacen milagros, y la gente se confunde. Pero entonces yo no entiendo si allá también pasan milagros. Los milagros no me dicen a mí que eso es de parte de Dios. Los milagros no son los que me dicen que una doctrina viene de parte de Dios. Porque lo acabamos de decir, Cristo les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. A su nombre. Otro aspecto: se dedican al evangelismo, mejor dicho, al proselitismo. Muestran lealtad dentro del grupo, profesando tener amor los unos con los otros. Los sectarios apelan a la Escritura y afirman que son cristianos para atraer a los desprevenidos a sus falsas enseñanzas. Esto es algo tremendo, mis amados hermanos, porque existen doctrinas hoy en día, y vamos a aprender un poquito acerca. Regálenme unos 5 minutos solamente, hermano, ya se está cumpliendo el tiempo. Vamos a hablar de una de ellas para que usted entienda de lo que estamos hablando hoy y que es serio el asunto. Amén. Por ejemplo, existe una secta allá afuera que se hacen llamar los santos de los últimos días. Otros lo conocen como los mormones. Hay que entender que esta secta nació por un hombre llamado John Smith. Joseph. Y según él, dice que se le apareció el ángel Moroni. De ahí viene el nombre de Mormón. Dice que estaba en su casa, se le apareció el ángel, y el ángel le dijo: mira, tú estás confundido. Cuando en Estados Unidos, ustedes saben que Estados Unidos, los primeros irlandeses e ingleses llegaron en 1607. Lo que le está sucediendo a John Smith en el año 1830. Y había una gran congruencia de doctrinas protestantes en Estados Unidos. Estaban los presbiterianos, estaban los bautistas, los metodistas. Y usted dirá: ¿pero esto qué es? Esto significa de que habían iglesias protestantes en Estados Unidos, pero cada una tenía un perfil doctrinal. Por eso nacieron los presbiterianos. Los presbiterianos eran muy radicales. Estaban los metodistas, decían que existían métodos para llegar a la doctrina, para manejar la doctrina. Estaban los wesleyanianos, que eran seguidores de Wesley. O sea, eran denominaciones dentro de la iglesia protestante. Así que este hombre no quiere asistir a ninguna de esas, y le está preguntando, según él, a Dios qué iglesia debe seguir. Y Dios se le aparece y le dice: yo no quiero que vayas a ninguna, porque yo voy a hacer una nueva para restaurar el cristianismo. Y ahí nació el evangelio.
Él como que no leía Biblia cuando Cristo dijo, si se les aparece un ángel trayéndoles otro evangelio, no le creáis. 2000 años antes Cristo había dicho eso. Y John Wesley no sabía eso. José Smith no sabía que Cristo en la palabra había dicho, no le creáis. Y él estaba creyendo a su nombre. Pero qué tremendo es esto, que él comenzó a escribir un libro, que es lo que le llaman el libro de Mormón. Hermano, y esto se lo estoy diciendo a manera de conocimiento para que usted sepa allá afuera. Porque usted tambalea con estas doctrinas. Yo estoy seguro que usted se sienta con uno de ellos y muchos tambalean. Porque tienen una sutileza para enredar la palabra con su doctrina. Y usted cree que están diciendo lo correcto, pero están diluyendo el mensaje. A su nombre. Porque te hablan de Jesús, te hablan de Cristo, pero su mensaje está diluido. Y según él dice que en este libro, el libro de Mormón, dice que unas familias judías llegaron de Medio Oriente. Imagínense usted, eso hasta contradice la historia. Llegaron de Medio Oriente, viajaron por el Pacífico y llegaron a las costas de Estados Unidos. Y allí ellos fueron los pioneros o los padres de los indígenas que los irlandeses encontraron en Estados Unidos. Imagínense usted. Qué locura, ¿verdad? Los que saben historia saben de qué le estoy hablando. ¿Ven? Porque esto contradice la misma historia. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Entonces, este hombre comenzó a predicar ese evangelio, a decir de que los descendientes judíos, cuando Cristo resucitó, luego cuando Cristo resucitó el tercer día, él dice que Cristo vino a Estados Unidos y se le reveló a esa tribu judía que había venido de Medio Oriente, se le reveló y les predicó el evangelio. Y que ese evangelio que él estaba escribiendo era el verdadero, que mismo Jesús se los había venido a predicar a ellos ahí. A su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso es algo tremendo, ¿verdad? Y hay gente que cree en eso. Hay gente que cree en todas esas cosas. Ahora, si usted habla con ellos, ellos tienen la Biblia. Por eso dice que una secta, el 90% de lo que dicen es verdad, pero escucha el 10%. Porque yo para preparar este tema estuve escuchando a un ex mormón. Y no les estoy hablando de alguien que duró 3 meses en esta doctrina. De alguien que nació de padres mormones. Fue adolescente, adulto, tuvo su familia, se casó entre ellos. Era un tremendo predicador entre ellos. Y hoy en día dice que un día leyendo la Biblia se dio cuenta que lo que estaban predicando era contrario. Porque ellos te hablan de lo bonito de la doctrina, pero le comenzaron luego, cuando ya él tenía cimientos, cuando sabían que no se iba a salir de ahí, le comenzaron a revelar cosas. Por ejemplo, un día lo llevaron a bautizarse en el templo a oscuras por los parientes que habían muerto ya, para salvar a los parientes que habían fallecido. Cuando él vio eso, se dio cuenta que esto no estaba establecido en la palabra. ¿Aló? ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Pero ellos te manejan la Biblia. Ellos creen en la Biblia. También tienen el libro Mormón. Amén. Acerca de este libro Mormón, regáleme 5 minuticos, ya termino. La verdad de este libro dice que en 1802, anote ese dato, un pastor presbiteriano, mire que estas doctrinas no salieron de gente que no conocía a Dios, salieron del mismo cristianismo.
A personas que profesan la doctrina de los creciendo en gracia. Fue un predicador en Puerto Rico que salió de la iglesia cristiana, se apartó y después regresó con una falsa doctrina. A su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Por eso cuando en la iglesia se están gestando esta serie de comentarios que se salen del contexto de la palabra, hay que cortar con eso enseguida. Amén. Porque de ahí se puede originar una falsa doctrina. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, en 1810 un pastor presbiteriano llamado Salomón